nos encontramos recorriendo algunas porciones del Nuevo Testamento y hemos visitado los relatos de Mateo y Lucas en el nacimiento del Mesías y la visita de los pastores y los magos. En el día de ayer nos fuimos incluso más atrás, a la comunión íntima y eterna de la Santa Trinidad y la construcción del nuevo y verdadero templo de Dios, Dios con nosotros, en Jesús, el Hijo de Dios. Y como Juan nos anticipaba en la introducción de su evangelio, el rechazo y posterior victoria que tendría Cristo como la luz del mundo sobre la oscuridad. Así hemos comenzado a ver el cumplimiento de la visión profética y simbólica del Antiguo Testamento sobre la gloria y la humildad del anhelado Mesías. Hoy nos acercaremos al clímax de los evangelios, a los días previos a la cruz, al ver de cerca su entrada triunfal a Jerusalén, la ciudad que le propiciaría al Cristo muerte y sufrimiento. Dice el relato de Lucas a partir del versículo 28 del capítulo 19: habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino, atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba, junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este es un momento sorprendente y enigmático al mismo tiempo, porque si bien no debería tomarnos por sorpresa que Jesús sea recibido en Jerusalén a voces de regocijo, reconociéndolo Rey, habrá sido algo desconcertante quizás para alguno de los apóstoles. Como muchos israelitas, ellos esperaban al Mesías Rey, al ungido del Señor, el Hijo de David. Sin embargo, dicha expectativa tenía en mucha estima, por momentos, al Rey Libertador, y poco entendían de la humillación y sufrimiento del siervo del Señor. Jesús fue desafiando a lo largo de su vida y ministerio esos paradigmas, al reflejar en su vida facetas de humildad y sosiego que no encajaban en ese molde que habían hecho de él. Y por si fuera poco, él había anticipado previamente a los apóstoles que iban rumbo a Jerusalén, donde él sería traicionado, enjuiciado por los ancianos y líderes de Israel, padecería mucho y sería finalmente asesinado. Pero ahora que ha llegado la hora, entran finalmente en Jerusalén. ¿Y qué está sucediendo? ¿Lo están recibiendo bien? El relato paralelo de Mateo, quizás para quitar algo de este desconcierto, añade un detalle revelador. Mateo 21, versículos 4 al 5 dice: todo esto aconteció, refiriéndose a los acontecimientos referentes a la entrada triunfal de Jerusalén, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No es casualidad que Jesús entre en Jerusalén montado en un pollino. Es parte del cumplimiento de las profecías sobre él. Y esta profecía que cita Mateo se encuentra en el profeta Zacarías. La versión más extendida dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. La primera parte es la que cita efectivamente Mateo, pero la siguiente expande la misma idea y explica más en detalle. Fíjese cómo nos dice que el rey de Sión viene trayendo justicia y salvación en humildad. Cómo se lo describe como un hombre de paz, destruyendo el armamento militar de Israel. Menciona los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra, porque él no viene, no entra buscando la conquista por medios militares, tampoco violentos, sino, como bien dice, hablará paz a las naciones. Y note cómo las últimas palabras aludidas son del Salmo 72, el Salmo del Hijo de David y su reino de justicia y paz. Es que Jesús es un verdadero rey, y su dominio y autoridad, como bien reconoce Zacarías, citando el Salmo 72, se extiende por toda la tierra, de mar a mar y hasta los confines de la tierra, pero no se extiende por medio de la violencia y la guerra, sino que, como vuelve a enfatizar el texto, hablará paz a las naciones. El instrumento del Mesías es su palabra. Y esto es perfectamente coherente con el hecho de que Jesús entra montado en un pollino, un hijo de asna. Él no viene montado sobre un caballo, como típicamente haría un general o un rey guerrero, sino que viene sobre un animal de carga, un animal que es útil en tiempos de paz. Él no viene a librar una batalla contra Roma en búsqueda de la libertad política de Israel, acompañado de ejércitos y espadas. Él viene a conquistar Roma, pero por medio de su testimonio inquebrantable y la perseverancia en la justicia de sus seguidores, al compartir el pan con el hambriento, sanar a los enfermos, vendar las heridas de los quebrantados de corazón. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, no pensemos, por lo tanto, que el Mesías entonces no es un guerrero poderoso en ningún sentido, sino que es más bien una especie de hippie cósmico, que solo repite amor y paz. En Apocalipsis 19, Jesús sí aparece montado sobre un caballo blanco y tiene una espada, pero que nuevamente sale de su boca. De hecho, cuando leemos las epístolas, Pablo mismo deja en claro que estamos en guerra y hay una ardua batalla por pelear. El vocabulario bélico, la idea del conflicto a escala militar, está presente en el Nuevo Testamento. Pero también el mismo Pablo nos enseñó que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Jesús vino ciertamente a liberar una batalla, a ganar una guerra, una muy real y de consecuencias cósmicas, pero contra nuestro enemigo mortal, el diablo, contra su poder pernicioso que es la muerte, y el aguijón de la muerte, que es el pecado. Y nosotros somos parte de esa batalla y nos apropiamos de esa victoria cuando combatimos el pecado y la injusticia en el mundo, pero utilizando los mismos medios que Cristo, el servicio sacrificial, en amor y la palabra de Dios. Jesús ya les había enseñado a sus discípulos, luego de un altercado de poder entre ellos, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, que los grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, el instrumento de control y gobierno por excelencia de los gobernantes paganos es el poder, es la violencia. Pero Jesús les dice a sus discípulos, entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él ya los había equipado a sus discípulos para la guerra, porque les había encomendado una poderosa arma, el mensaje del Evangelio de la Paz, y una regla de vida, la senda del amor a través del servicio al prójimo. Eso sería más que suficiente para vencer cualquier poder enemigo, y sí que lo fue, porque Roma terminó perdiendo contra un puñado de hombres pobres y sin educación que predicaron y vivieron a la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces no pensemos que Jesús, nuevamente, es una suerte de hippie cósmico. Él es un rey guerrero, de espíritu fuerte y combativo, cuyo dominio se extiende sobre la tierra y las naciones, solo que ese dominio no se extiende de la manera que ellos esperaban. Ese reino no crece, no avanza conforme a sus expectativas. No es con ejércitos, diría David, ni con espadas, mas con tu Santo Espíritu. Y el pasaje de Lucas cierra de una manera muy interesante. Luego de ver cómo las multitudes reciben a Jesús proclamándolo rey, dice el texto que algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Y respondiendo él dijo: Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. No sé qué tan familiar son esas palabras de Jesús para usted, pero a mí me suenan sumamente alusivas a la confrontación de Juan el Bautista con los escribas y fariseos previo al bautismo y ministerio de Jesucristo. Allí él les dijo: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y esta multitud que aclama al Mesías, al igual que las multitudes que bautizaba Juan el Bautista, estaban mayormente formadas por pobres, por marginados, por mujeres, por esclavos, enfermos, extranjeros, publicanos. Y para los líderes religiosos de aquel tiempo, estas personas eran peores que piedras. Pero Jesús declara que aún las piedras levantarían su voz, reconociendo lo innegable, reconociéndolo rey. Pero ni siquiera esas piedras son tan duras como los corazones de los escribas y fariseos, donde jamás hallaron cabida las palabras de Jesús. Jesús es el Rey de paz. Él es un rey soberano, guerrero conquistador, pero con la espada que sale de su boca, con la palabra de Dios, y con el poder de su servicio inquebrantable, servicio que pronto, luego de esta entrada triunfal, le llevaría a la muerte y muerte de cruz. Alegrémonos con la multitud que aclama: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Que la tierra reciba a su Rey. Feliz Navidad a todos.